El 70% de esos hospitales decía que no iba a estar disponible si había un terremoto. Fuese por la estructura, fuese porque no iba a estar funcionando, por el aspecto de funcionalidad, o fuese por problemas de elementos no estructurales. Luego de ese diagnóstico se invirtieron 55.000 millones de pesos. Nuestras escuelas tienen problemas y esa es una situación que viene de más de 40 años y lo sabemos, y todos los gobiernos que han pasado por ahí se le ha dicho, eso no puede esperar más, ya no hay tiempo. Y el mejor ejemplo lo vivimos en el Jet Set. O sea, prácticamente el 100% de la capacidad instalada en República Dominicana estaba en ese edificio y pasamos 72 horas para sacar el último cadáver. Imagínese un terremoto, con cuántos edificios en el suelo aquí, cuántos puentes en el suelo, y vámonos para el este, a cada una de nuestras provincias, vámonos para el Cibao, a cada una de nuestras provincias, vámonos para el sur, a cada una de esas provincias. Entonces, eso, si nosotros no somos lo suficientemente humildes para entender que no tenemos la capacidad instalada para dar respuesta a un terremoto, aparte de que ningún país del mundo está capacitado para eso. Muchas gracias por haber aceptado la participación en el desayuno. Es una lástima que el director tuvo un inconveniente. Entonces me dijo ayer, muchacha, corren, cárgate de esto, que tenemos gente muy importante. Lo importante son ustedes, Sí. ustedes aquí. No, ustedes eso no que nos van a decir a nosotros todas las cosas en las que están involucradas, ¿verdad? El director me había dicho que ustedes venían hoy precisamente para hablar de este tema sismológico y de esos temas en los que ustedes están involucrados. Sería bueno que ustedes expliquen cuál es el trabajo de ONACIE, en qué consiste, y que la gente sepa qué institución es esa y qué hacen ustedes. Bien, la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, a quien me honro en presidir, agradece a ustedes esta oportunidad de poder llegar a nuestro país a compartir lo que realmente estamos haciendo y queremos hacer y dónde queremos llegar con esta oficina en un futuro próximo. Surge en el 2001 con decreto que inicia sus actividades en el 2002 y el objetivo principal de la oficina desde su origen ha sido poder mirar las edificaciones, o sea, la masa edificada que se había construido antes del reglamento sísmico de 1979. 50 años de edificaciones, de puentes, de carreteras, presas, que se habían ido desarrollando, líneas vitales, infraestructuras y mucho más, sin tomar en consideración el efecto de los terremotos. Claro. Entonces alguien tenía que ocuparse de mirar eso. Entonces ese fue el origen en sí de la oficina. Su primer director, ideólogo, junto con la Sociedad Dominicana de Sismología e Ingeniería Sísmica, Sotosísmica, el ingeniero Rafael Corominas Pepín, fue el ideólogo y fue su primer director. A él le debemos la existencia de esta oficina. Luego, en el 2004, cuando hubo cambio de gobierno, en ese par de años que él estuvo en la dirección, fundamentalmente el trabajo fue de levantamiento de escuelas, porque ni siquiera existían en aquel momento planos de las escuelas para poder evaluar si tenían algún tipo de vulnerabilidad o no. Al salir el ingeniero Coromina, bueno, ya viene una historia que yo voy a pedirle a Pedro Iván que nos la cuente, porque él ha estado ahí prácticamente en el periodo en el que
si bien hay que agradecer a Dios el hecho de que hoy tenemos oficina, pero es porque los que siguieron al ingeniero Corominas tuvieron la oportunidad de mantenerla, aunque no eran personas necesariamente ligadas al área de ingeniería sismo resistente. Entonces, Iván, yo quisiera que tú presentaras ese recuento, esa es tu historia. ¿Usted está desde el principio? No, yo estoy trabajando en la oficina desde el 2009 para acá, es decir que no tuve la oportunidad de conocer a Corominas Pepín, pero sí a todos los demás directores que estuvieron a cargo de la oficina. Y como bien dijo el ingeniero, cada dirección, cada funcionario que estuvo en esta oficina hizo de alguna forma, trató de hacer público este objetivo, de que este decreto, que fue el 715-01, tenía como principal objetivo evaluar toda esta masa de edificaciones que se había construido en el país, y también de asesorar fundamentalmente a la Comisión Nacional de Emergencia en los asuntos que tuvieran que ver con las edificaciones. Realmente todas las administraciones anteriores se enfocaron fundamentalmente en la evaluación de las edificaciones públicas, fundamentalmente en escuelas y hospitales, y también las solicitudes que llegaban de forma particular, vamos a decir, de instituciones que estaban preocupadas por el grado de vulnerabilidad de su edificación. Aunque estuviera en el sector privado. No. ¿Siempre pública? Pública, siempre enfocado en la parte pública. Fundamentalmente se trabajó con el sector de educación, con el sector de salud pública. Se comenzó a trabajar diversos programas como la herramienta que utilizaba el Ministerio de Educación para evaluar sus escuelas, y se evaluaron muchas escuelas no solamente con esta impronta que tuvo en el 2004 el director Corominas Pepín, sino también varios proyectos que llegaron en el transcurso de los años para evaluar diferentes áreas o sectores. Por ejemplo, en el 2014 se hizo un proyecto de evaluación conjuntamente con la YAICA y el Ministerio de Educación. También estuvo incorporado el Servicio Geológico Nacional para la evaluación de las escuelas en San Cristóbal. En el 2015 se trabajó en la microzonificación también del Gran Santo Domingo, un proyecto que lideró el Servicio Geológico Nacional. Y así sucesivamente se enfocaron en proyectos y evaluaciones solamente particularizadas en este sector público. Ya tal vez se hacían algunas consultas privadas al sector privado, es decir, de gente que llevaba preocupada por su edificación, pero nuestro campo de acción no nos permitía por decreto llegar hasta las edificaciones privadas. Ya con la actual gestión del ingeniero hemos definido un poco más todo nuestro campo de acción. Se ha agregado una parte de que, aunque el decreto lo contemplaba, prácticamente nunca se había realizado, que es la parte de la infraestructura vial. Es decir, ya en la gestión del ingeniero, nosotros estamos evaluando no solamente los puentes, pasos a nivel, túneles, etcétera, todo lo que implica la infraestructura en nuestras redes viales. Es bueno señalar que de la gestión del 2020 para acá se han hecho alrededor de 800 evaluaciones visuales, y
alrededor de 40 evaluaciones detalladas. ¿En qué consiste esto fundamentalmente? Por ejemplo, las evaluaciones visuales es un diagnóstico de la edificación a partir de la apreciación visual de los especialistas que contamos en la institución. Ellos van y hacen una evaluación visual que está basada en una metodología una metodología americana que es la FEMA P154. FEMA P154, que es Federal Emergency Management Assessment, que esas son las siglas en inglés, que es de la Federación de Emergencias de los Estados Unidos, de la Agencia Federal de los Estados Unidos para el manejo de las emergencias. Y entonces, basado en esta metodología, se hace una evaluación visual. Una metodología que ha sido enriquecida mediante el conocimiento, mediante la necesidad que hemos visto, por ejemplo, de recuperar toda la memoria gráfica de todas las edificaciones, y por eso se decidió, por ejemplo, que en esas evaluaciones nosotros la acompañaríamos con un levantamiento a nivel esquemático de la edificación, pero para de alguna forma ir recuperando todas esas edificaciones que no tienen plano, que no tienen ningún tipo de documentación. También la hemos enriquecido recientemente con un proyecto de investigación que se realizó el año pasado, donde ya podemos estimar el nivel de riesgo que tiene la edificación, es decir, podemos decir que para el terremoto esperado cuál es el nivel de daño que podría tener, y así sucesivamente. Cada día vamos perfeccionando y manejando a través de proyectos de investigación que se van realizando en la institución, que aunque no tiene un carácter científico, y el título que pusieron a la dirección, director científico sismoresistente, es mucho pedir, porque realmente es una actividad que, aunque es muy técnica, requiere de investigación, requiere de ciencia, requiere de conocimiento para poder evaluar a cualquier edificación, porque el símil más que utilizamos es que una edificación es como un enfermo que va a una consulta médica, y entonces tiene que ser diagnosticado. Y en eso es lo que hacemos con la evaluación visual, que es la primera visita que realiza el paciente, o que se le realiza a la edificación. Ya la evaluación detallada es ya esa investigación profunda que se realiza en la edificación, y se determina cuál es el nivel de daño que tiene la edificación y cuáles son las medidas y propuestas de reforzamiento que hay que utilizar para que esta edificación tenga un comportamiento deseado. Ahí ya no solamente hacemos la consulta, sino también damos el tratamiento completo, ¿no? Mediante todas las actividades que se desarrollan, con toma de testigos para saber la calidad del concreto, etcétera. Una cantidad de investigaciones que se realizan en este proceso. Le decía que tenemos alrededor de 40 edificaciones. Esas 40 edificaciones, perdón que le interrumpa, ¿usted puede detallarnos por lo menos alguna, la más? Sí, se encuentra la Casa Vapor, que actualmente se está haciendo, se está remodelando, ¿no? Y reforzando con la propuesta que... ¿Dónde está la Casa? La Casa Vapor. En la Doctor Delgado, frente al Palacio, casi frente al Palacio. Sí. Es la casa, ese Casa Vapor, porque hay una parte de una estructura de la edificación que es en forma de un barco, ¿no? Sí. También está el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, está el Hospital de la Policía Nacional, de la Policía Nacional, Dirección General de Impuestos Internos, de la Dirección General de Impuestos Internos, está
la que está enfrente, que es el Hacienda. el Ministerio de Hacienda. Hacienda de Economía ahora. Sí, también tenemos El edificio Juan Pablo Duarte. El edificio Juan Pablo Duarte, que cabe desarrollar que eso fue una consultoría antes que se realizó, antes de que el director, pero fue hecho por el mismo ingeniero. Por una empresa privada, antes de llegar ahí. Sí, pero se mantiene vigente porque fue en el 2019-2020. Prácticamente el ingeniero entrando. Es decir, tenemos una cantidad de... Está el edificio del Ministerio de Administración Pública. El MAP. Sí, la EGI también. Y que conste que todas estas edificaciones se les ha entregado el diagnóstico en planos. Es decir, la solución de refuerzo que requiere cada una de esas edificaciones. Y que solo estamos a la espera del inicio de los trabajos. Ya me consta que ya en estos días se está reactivando el refuerzo del edificio de la DGI, que hace un tiempo se inició, pero se ve detenido, y ahora ya hay una disposición de iniciar los trabajos. Dos preguntas, disculpe, Camila. Con respecto a las evaluaciones, ¿esta solamente es de manera general, o sea, que la aplica la Oficina Nacional, o dependen directamente de la Dirección Científica Sismo Resistente? No, es cuando hablo de estas evaluaciones es toda la oficina en general, no solamente la hacemos en la dirección que tengo a mi cargo, sino también lo hace la dirección regional. En sus 4 regionales se encuentran distribuidas en Barahona, Santiago, Puerto Plata y San Pedro Pedro de Macorís. Y usted estaba comentando sobre el diagnóstico una vez que hacen la revisión de las instituciones que mencionó. Una vez que le entregan este diagnóstico a las instituciones, ¿cae en responsabilidad de ellas o ustedes continúan? Es responsabilidad de cada institución implementarla. Ese es uno de los temas que yo quisiera tratar un poquito más adelante, prácticamente en las conclusiones, porque es donde yo quisiera hacer énfasis en cómo podemos buscar la forma de que esas instituciones que no tienen presupuesto para ese tipo de intervención, buscar la forma de cómo pudiesen realmente comenzar a implementarse. Yo quisiera darle ahora la palabra a Flor, porque Flor está trabajando en una de las etapas que el ingeniero Pedro Iván nos indicó, que es la parte de infraestructura. Nosotros abrimos campo hacia el soporte fundamentalmente al Ministerio de Obras Públicas. Antes de cualquier situación que se haya presentado, durante y después también estamos trabajando, dando el apoyo, y Flor es la que maneja ese programa que nos ha servido para fortalecer las actividades de la oficina y el servicio al país. Entonces, luego de que tenemos ya un buen tiempo en eso, hace aproximadamente 2 años, que se creó la comisión para las infraestructuras ante cambio climático, y entonces se ha fortalecido, y Flores que ha llevado a cabo ese fortalecimiento de ONESBIE, que es la comisión ejecutiva, o sea, la dirección ejecutiva de esa comisión. Y nos gustaría que tú, por favor, explique cómo ONESBIE ha ido incursionando antes de y después de la comisión. Bien. Como mencionaba Pedro Iván y el director, ONESBIE ha ido ampliando su campo de acción, porque inicialmente desde su creación se enfocaba solo en la evaluación de edificios, pero se ha visto la necesidad de que la institución siga creciendo, y para ello se contrataron un equipo de especialistas, porque realmente con el personal que tenía la ONESBIE inicialmente no daban abasto para también evaluar las infraestructuras, dígase puentes, túneles elevados, puentes peatonales. Entonces
Antes y después de la comisión ya la ONESBIE tenía dentro de su programa ampliar las evaluaciones también a la parte de infraestructuras. Hemos ido trabajando con el equipo de especialistas que se contrató, evaluando las infraestructuras del país, aplicando una metodología para hacer una priorización dependiendo de la cantidad de años que tiene la infraestructura, los daños que tiene, si está en una vía principal, en una vía secundaria, la cantidad de vehículos que pasan diario. O sea, se ha ido priorizando para dar soporte al Ministerio de Obras Públicas en materia de evaluación de infraestructura. Nosotros tenemos una programación semanal y quincenal para salir a evaluar un grupo de edificaciones. Posterior a la evaluación, entonces se genera lo que es un informe técnico con recomendaciones provisionales para poder entonces reforzar y dar respuesta dependiendo de la cantidad de daños que nosotros encontremos en esta evaluación. Que en esas 40 edificaciones que ustedes ya han hecho informes detallados, ¿no? Evaluación detallada. Están los puentes de aquí de Santo Domingo, como el Juan Pablo. Las 40 evaluaciones que mencionó Pedro Iván son aparte. Aparte de desde la implementación de la metodología de evaluación con el grupo de especialistas que se contrató, nosotros hemos evaluado con la metodología alrededor de 450 puentes, y de manera presencial que se aplicó la metodología para priorizar cuáles son los que se van a visitar primero, aunque todos están en carpeta para visitarse. Se han evaluado alrededor de 110. Estos 110 puentes que se han evaluado y pasos a desnivel han sido remitidos al Ministerio de Obras Públicas, que es el organismo ejecutor de todo lo que es seguridad vial. Nosotros como ONESBIE le hemos dado soporte en este sentido, y ellos algunos puentes que han sido evaluados que requieren intervenciones menores, que no requieren de un alto presupuesto para que sean remozados, entonces se han ido remozando en la medida que nosotros vamos entregando las evaluaciones. También hay ocasiones en las que algunos usuarios reportan algún tipo de daños, y también el Ministerio de Obras Públicas nos envía solicitudes, y ya entonces se toma en cuenta para las siguientes para las programaciones de las próximas salidas que tienen los especialistas. ¿Qué tan pesado es el volumen de las solicitudes que ustedes reciben, en este caso del Ministerio de Obras Públicas? Bueno, es bastante trabajo, porque nosotros tenemos más de 2.000 puentes en el país, y el equipo trata de, como le decía al principio, priorizar, porque realmente es un volumen alto de trabajo y no damos abasto. El Ministerio de Obras Públicas también hace algunas inspecciones. No son tan profundas como las inspecciones estructurales que hace la ONESBIE, pero sí entonces nos pueden reportar: mira, necesitamos que vayan y evalúen esta infraestructura específicamente, porque realmente la población, las comunidades están incomunicadas. A veces, por ejemplo, con los eventos meteorológicos, algunas infraestructuras sufren daños que son bastante severos y se necesita intervención inmediata. Entonces, estamos trabajando más de manera reactiva en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, porque el personal que tenemos es un poco reducido para dar respuesta en la misma medida, de acuerdo a las necesidades que tenemos en el día a día. Pero ustedes, ¿desde cuándo están haciendo esas evaluaciones en los puentes? Porque recuerda lo que pasó con el túnel. Sí, con el túnel. ¿Fue después de eso que ustedes están haciendo? No, realmente no. Desde el 2021. Desde el 2021, o sea, desde que nosotros tomamos la dirección, hemos estado dándole apoyo primero a nivel de solidaridad con el Estado. Es decir, entendemos que si nosotros somos una oficina de prevención y hay una denuncia, nosotros no tenemos que esperar que el Ministerio de Obras Públicas o de Salud Pública o el que fuere nos llame. Simplemente vamos, hacemos la evaluación y en función de los resultados se le pasaba al Ministerio de una manera prácticamente de colaboración. Así estuvimos trabajando constantemente en todas las denuncias que hacía la comunidad. Íbamos y enviábamos un reporte
al ministerio. ¿Y eso había sido reportado o no? No, luego de eso es que se crea la comisión. Luego de esa situación que tuvimos en el paso de desnivel de la 27 con Máximo Gómez, es que se crea la comisión. Entonces ya comienza a dársele mucho más carácter. Y ya como el Ministerio de Obras Públicas también es parte de la comisión, al igual que algunas universidades, es que donde ya comienza un programa ya mucho más agresivo para evaluar la mayoría de los puentes que presentan o que hemos recibido denuncias o que presentan realmente deterioro importante. Ahí en ese caso tenemos, por ejemplo, el puente de la 17, el puente de la Barquilla. Claro, que tiene un hoyo, ya lo taparon. Y la misma situación. El puente de la 17 había sido evaluado por la UNESBI desde antes de la creación de la comisión. Ya con la creación de la comisión entonces se le da más carácter y se hicieron varias evaluaciones posteriormente que contribuyó con los trabajos que tenía que hacer el Ministerio de Obras Públicas. Los informes que se habían hecho desde el 2021, me parece, ingeniero, ¿cierto? Desde el 2021 se fueron haciendo evaluaciones periódicas para ver cómo iba avanzando el daño que ella tenía, y esto entonces toda esta data que había recopilado la UNESBI sirvió como input para los trabajos que tenía que ejecutar el Ministerio de Obras Públicas en ese puente específicamente. Incluso la situación del puente de Pontón, que luego colapsó, fue advertida por nosotros y fue suministrado al Ministerio de Obras Públicas. Sí. Cabe el detalle que en el 2021 el ingeniero propuso un programa que no solamente era, porque siempre lo que habíamos dicho hasta normalmente la oficina era la evaluación de edificaciones, pero en el 2021 se armó por lo menos la estructura de un programa de evaluaciones no solamente de las infraestructuras viales, sino también de las líneas vitales y de los elementos no estructurales también. Es decir, se trazaron varias líneas con el objetivo de ampliar el campo de aplicación en el sentido de la vulnerabilidad y la seguridad de las edificaciones y las infraestructuras. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay un terremoto, todo queda afectado. Sí. Entonces hemos fortalecido el programa de hospitales seguros, dándole apoyo al Ministerio de Salud en la evaluación de los hospitales. También se ha fortalecido el programa de índice de seguridad escolar, dándole apoyo, y más que apoyo y evaluaciones visuales, planteándole soluciones al ministerio para que refuercen las escuelas. ¿Cuántas evaluaciones están realizando en hospitales y en escuelas? En hospitales hay alrededor de 90 a 95 evaluaciones de hospitales seguros. Eso, me refiero a eso no solamente en el caso de UNESBI, sino en el programa de salud pública, al cual nosotros también pertenecemos, y que se le ha dado soporte ya de una manera oficial, desde el punto de vista desde UNESBI hasta al ministerio, suministrándole el personal calificado y ayudándole a la evaluación de los hospitales. Recuerdo que cuando nosotros estábamos de lleno en eso, antes de estar en UNESBI, se evaluaron 87 hospitales, y ese índice tiene la particularidad de que evalúa 3 aspectos fundamentales. Uno es la parte de la seguridad estructural, otra es la parte de los elementos no estructurales, y otra es la parte de la funcionalidad. En aquel momento, estamos hablando del año 2012, 15, por ahí, que fue cuando iniciamos ese programa junto con la OPS, OMS y Salud Pública. El 70% de esos hospitales decía que no iba a estar disponible si había un terremoto
por cualquiera de las tres causas. Fuese por la estructura, fuese porque no iba a estar funcionando, por el aspecto de funcionalidad, o fuese por problemas de elementos no estructurales. Está en mal estado. Recuerdo que luego de ese diagnóstico, porque ese diagnóstico se le entregaba a cada director de hospital, y luego de ese diagnóstico se invirtieron 55,000 millones de pesos en remozamiento de hospital, y no se gastó un centavo en lo que era el refuerzo de las estructuras que así lo ameritaban. Esos no son datos nuevos, esos son datos viejos, como son los datos de las escuelas. Los datos de las escuelas, hablamos de las escuelas hoy como si fuera ayer que se descubrió que nuestras escuelas tienen problemas. Y esa es una situación que viene de más de 40 años. Y lo sabemos, y en todos los gobiernos que han pasado por ahí se le ha dicho. Entonces nosotros no debiéramos sorprendernos cuando sale una noticia en el periódico que dice la escuela tiene problemas, sí, pero eso no es un problema que nosotros lo fabricamos hoy. Es un tema desatendido, entonces. Es un tema desatendido, igual que los hospitales también. Porque eso se sabe. Yo recuerdo cuando fui presidente de Sodo Sísmica y casi 10 años bregando con eso, y ustedes pueden buscarlo ahora en las redes donde quiera y se van a dar cuenta cuántos años se viene denunciando. Pero como generalmente la forma de nosotros los locales decir las cosas molesta, cuando lo dice un organismo internacional como el Banco Mundial, todo el mundo hace caso, pero entonces esconden la información y no se sabe, o se diluye en las redes, o se diluye en los medios, porque no conviene. Pero entonces es un asunto de vida o muerte. Esto no es un asunto de capricho, esto no es un asunto que si es político o no es político. Esto es un asunto donde tenemos una realidad, y nosotros como Nesbie hemos entregado al Ministerio de Educación planos para reforzar 195 planteles escolares, o sea, edificaciones escolares, de unos 52 escuelas que evaluamos. Por eso es una muestra de cómo podemos reforzar nuestras escuelas que presentan deficiencia, porque recuérdense, en el 2003, el terremoto de Puerto Plata, cuántas escuelas no se cayeron. Pero es una responsabilidad que es del Estado, del gobierno, no solamente el ministerio, que esté la institución per se. Claro, pero ahí es que viene el problema que usted mencionaba ahorita. Conocemos el problema. Le decimos a salud pública, a educación, a cada organismo correspondiente, a los edificios de uso público, a los ministerios, le decimos, mira, detectamos este problema, aquí está la solución, hay el presupuesto, refuerce. Entonces vemos que nuestro nivel de conciencia, y ahí que ese es el punto central que más me importa en este momento transmitir al país, Sí. es la fórmula de cómo nosotros llevamos la sensibilidad a nuestros ministros o a los departamentos que tienen que ver con eso, para que den el paso de comenzar a reforzar. Que si importante es mantener un ambiente limpio y adecuado para recibir la educación, mucho más importante es que sea seguro. Ahora bien, hay dos problemas fuertes en eso. El primero es que creemos que aquí no va a temblar la tierra. Sin embargo, tenemos 500 años de sismos históricos destructivos. Y el último terremoto importante, digamos ya del siglo pasado, 4 de agosto de 1946, magnitud 8.1, o sea, 150 veces más energía que la que se liberó el terremoto de magnitud 7 en la zona oeste de la isla, entiéndase, en Haití. Tenemos una falla que nos cruza desde Montecristi hasta Samaná.
en todo lo que es el Cibao, que tienes años que no se mueve, muchos años que no se mueve. Entonces estamos expuestos, desde esa época, van 79 años. Estamos hablando de que terremotos importantes se dan 100, 120 años aquí. Eso es tomando en cuenta la periodicidad de los sismos históricos. Entonces, yo digo aún tenemos tiempo. Yo tengo 40 años diciendo aún tenemos tiempo. Pero el tiempo un día se acaba. Entonces, ese es nuestro primer escollo. El hecho de que como no hay terremoto frecuente, como el del 2003, que llama la atención, no hay terremoto frecuente, entonces nosotros pensamos que aquí no va a temblar la tierra. Y estamos haciendo de todo. Tenemos un reglamento, porque eso no solamente es un asunto del sector público, el sector privado también tiene colegios privados. El sector edificación en mi casa tiembla, yo no sé cómo es. En la sala de mi casa yo tengo una vitrina con unas copas y a cada rato siento yo cosas. ¿Y qué es esto? Entonces, así como el sector público tiene edificios de uso público, el sector privado que ha llenado todas nuestras ciudades de edificios. Claro. Que también es una responsabilidad. Pero esos edificios también, UNESBI se ha abierto la puerta y le ha brindado la evaluación visual sin costo. Y simplemente cuando se recomienda que se haga una evaluación detallada, es responsabilidad de esas personas que habitan en esa edificación buscar quien les resuelva eso y reforzar su edificio. Entonces, eso es el aspecto más importante. No tenemos el nivel de conciencia, pensamos que no va a temblar, y lamentablemente cuando se habla de país avanzado, desarrollado en términos de manejo de los terremotos, hablamos de Japón, hablamos de China, hablamos de Chile, un país latino que tuvo el terremoto más grande de la humanidad registrado, magnitud 9.5, en Valdivia en el 1960. Ahora, ¿qué pasa con esa gente? ¿Por qué ellos están avanzados? Porque han pagado con sangre, sudor y lágrimas lo que significa un terremoto. Y aunque yo no quisiera que fuera así, pero lamentablemente ningún país aprende de otro. Y mientras yo cada vez que hablo me la juego y digo estas cosas, pues sencillamente mucha gente se incomoda. Y yo le puedo decir lo siguiente, esa es mi misión y eso es lo que yo he hecho toda mi vida, prevención. Y por eso he querido llevar a UNESBI el concepto de prevención, pero ahora no es llevarlo a UNESBI. UNESBI tenemos el criterio, hacemos el esfuerzo, tenemos una oficina con técnicos sumamente capacitados, preparados en eso. Estamos fortaleciendo capacidades con cursos que recibimos en Japón. Fíjese, en el 2023 fueron 15 funcionarios a nivel nacional a Japón. En el año pasado fueron 7. Este año fueron 7 más, de las cuales Flor también es una beneficiaria, el ingeniero Iván también. ¿Por qué? Porque es aprendiendo para traer cosas. Ahora bien, ¿cuál es el arte de llevar al Estado, de llevar al sector privado la conciencia de que si aquí hay un terremoto vamos a tener mucho problema en todos los sentidos, y que eso reciba una apertura, reciba una sensibilización? O sea, yo creo que ese es uno de los trabajos donde los medios más podrían contribuir con nosotros. O sea, la sensibilización de los diferentes sectores a nivel nacional
para que entendamos que sin prevención no hay resiliencia. Esa es una palabra que solamente es bonita y esperanzadora. Pero si usted no hace nada, no puede esperar resiliencia. Y nosotros estamos en esa campaña porque nos hemos dado cuenta de que no hemos encontrado, por más que se hable, por más decisión que tenga, en este caso tengo que referirme al señor presidente, de que se hagan las cosas, hay mecanismos que no son propios para darle la oportunidad a los diferentes ministerios y direcciones como de enfocarse y de sacar los recursos y comenzar a aplicarlos. ¿Y la ley no establece una obligatoriedad para que se destine una proporción de recursos para eso? Nosotros no ¿Y los hemos... reglamentos? Nosotros... Por eso que no lo hacen. No, particularmente yo he propuesto que se asigne en el presupuesto de cada institución por ley, que se asigne un porcentaje X. ¿Para qué? Primero, para que se revisen todas las edificaciones de uso público a nivel nacional. Es decir, si usted es impuestos internos, usted debe de, donde quiera que haya una edificación a nivel nacional, usted debe de evaluarla, y si requiere algún tipo de evaluación más detallada y algún tipo de refuerzo, usted debe tener los recursos para hacerlo. Porque ahora mismo la mejor excusa, no tengo los recursos. ¿Por qué? Porque no tengo el presupuesto, y eso, ¿y quién no lo entiende? Eso lo tenemos. ¿Ustedes han topado bastante con esta excusa de parte de las instituciones de que no tienen el presupuesto? Yo antes podría identificarme con tu expresión, pero yo creo que más bien es desconocimiento de la importancia. Porque cuando tú me dices a mí que nosotros le entregamos en el 2012 al Ministerio de Salud Pública 70 hospitales, 60 hospitales que sabíamos que iban a tener problemas, e invirtieron 55 mil millones adecuándolo para el nuevo sistema hospitalario y acomodando más las habitaciones para aquí y para allá, y no gastan un centavo en las deficiencias que tienen ahí. Eso tú lo puedes ver como una burla, pero en el nivel de conciencia, no, aquí no tiembla. Eso es lo que te dicen. Aquí la Virgencita de la Altagracia la tenemos colgada en el alma. Yo no sé cómo tiene tanta fuerza esa entidad. Entonces, sí, pero esos eventos son... Pero ¿qué pasa? Necesitamos llegar antes de que nos llegue. Necesitamos hacer algo, porque es que sabemos nuestra deficiencia en todos los sentidos. Si nos va, mira, hay un programa de acueducto seguro. Sabemos toda la deficiencia. Ahora mismo estamos incursionando también en empresas. Pero también están las torres eléctricas. También están todos esos elevados. Están los puentes peatonales, que tú cruzas de un sitio a otro. Se te cayó un puente de eso, ¿por dónde cruzas? Entonces, estamos conscientes de todas nuestras vulnerabilidades. Y yo digo que el tiempo que me pueda quedar a mí en Onesville, disculpe, el tiempo que me pueda quedar a mí en Onesville, yo lo voy a dedicar exclusivamente a llevar el nivel de conciencia a todas las instituciones de uso público y del sector privado. No podemos esperar que nos pase como esto. Tenemos la mesa sísmica, que ahí están todas las instituciones del Estado, todas las universidades y el sector privado. Esa es una mesa que ha invitado a todos los sectores, porque todos los sectores son afectados cuando hay un terremoto. O sea, no solamente se afectan los que están interesados en hacer reglamentos y en ver si tiembla, si va a temblar o no va a temblar. O sea, todo el mundo se ve afectado. Y otro asunto que también estamos trabajando fuertemente es en el fortalecimiento de las capacidades locales en búsqueda y rescate. Eso no puede esperar más. Ya no hay tiempo. Y el mejor ejemplo lo vivimos en el Jet Set. Prácticamente el 100% de la capacidad instalada en República Dominicana estaba en ese edificio, y pasamos 72 horas para sacar el último
cadáver. Entonces, imagínese un terremoto. ¿Con cuántos edificios en el suelo aquí? ¿Cuántos puentes en el suelo? Y vámonos para el este, a cada una de nuestras provincias, vámonos para el Cibao, a cada una de nuestras provincias, vámonos para el sur, a cada una de esas provincias. Entonces, eso, si nosotros no somos lo suficientemente humildes para entender que no tenemos la capacidad instalada para dar respuesta a un terremoto, aparte de que ningún país del mundo está capacitado para eso. Si no, pregúntele a Turquía lo que pasó. Japón. Ahí está Japón, que tiene 100% de sus escuelas reforzadas y de sus hospitales. Como quiera, si no es el terremoto del sur, viene el tsunami. Exacto. Yo iba esa fecha del tsunami, en marzo. No sé qué pasó, que no fui. Entonces, a ratico y me libré de eso. Por ahí que yo quiero orientar la cosa. Y yo por eso le agradezco tanto esta oportunidad. Porque yo creo que más que crítica, más que estar diciendo, no es decir las cosas para criticar, es para prevenir, es para adelantarnos. Si no hablar de terremoto, no va a agarrar quiera yo o no quiera, porque eso no es un asunto que depende de mí. Eso es la única diferencia, que nadie sabe cuándo viene. Exacto. Y es bueno que se sepa que tenemos casi 300 terremotos, o sea, registros sísmicos todos los meses. Casi 300. Sí, eso te lo puedes verificar en el sismológico de la UAS, o lo puedes en la página comprobar en el Loyola. Ahí están todos. Usted ahorita dijo Haití. En el 2010, cuando ocurrió el terremoto de Haití, muchas edificaciones que estaban para el sur sufrieron mucho daño. Pedernales, realmente sufrieron daño hasta en Asua. Pero eso no fueron cosas, pero ingeniero, ¿recuerda este hospital que fuimos a ver en Neiva? Sí. Bueno, un hospital completamente... ¿Que lo demolieron? ¿Hubo que demolerlo? Hubo que demolerlo. El de Pedernales también, que fue evaluado también por hospitales seguros. ¿Y el hospital de Pedernales fue producto de ese terremoto de Haití? El que estaba sufrió mucho daño y hubo que demolerlo. Por eso. Por ese tema. Es que más que llamarlo el terremoto de Haití, debió llamarse el terremoto de la isla. Española, sí. Sí, porque estamos unidos. O sea, si tiembla Haití, mira, por eso no se publicó. Y coincidencialmente, ese mismo año ocurrió un terremoto de mayor magnitud, pero en Chile. Sin embargo, la cantidad de muertos y de daños, la diferencia es abismal. En Chile, un terremoto de mayor magnitud, nada más que fueron alrededor de 300 y pico de víctimas. Y por el tsunami. Y hubo un tsunami. Y sin embargo, en Chile, en Haití estamos hablando de que 300.000 víctimas fatales. Entonces, ahí es donde se ve lo que el ingeniero está señalando. ¿Qué es lo que diferencia Haití de Chile? La prevención, la preparación, la capacitación. Y ustedes tienen el personal para eso, porque esta institución no es tan grande. No es grande, realmente con motivo de IEC hubo un despertar, vamos a decir así. Claro. Hubo un despertar de muchas instituciones, del sector privado, de todas partes. Han llegado una cantidad de solicitudes y nosotros hemos tratado de dar respuesta, pero eso estoy hablando a nivel nacional, ¿no? Yo te digo que por mi casa pasa una falla, eso es seguro, porque es que no es posible. Yo estoy sentada así en la sala y cuando yo paso un camión de esos pesados por la calle y yo siento esas copas, y yo no, pero aquí o será un espíritu o será un terremoto. A mí lo que me dice que a usted le gusta mucho el vino. Sí me gusta. Tiene mucha copa. Sí me gusta, siempre tengo. Mira, y yo siempre digo, pero no, por aquí tiene que haber algo, porque eso no puede ser normal. Sí, que eso influye mucho
por ejemplo, donde está la edificación, es decir, una ubicación que se encuentra en un suelo donde se puedan amplificar las señales producto de un sismo o de cualquier tipo de vibración. La edificación lo siente todo, porque a veces pensamos que las edificaciones son estáticas, que no sienten nada. Las edificaciones se mueve la tierra como una edificación. Precisamente hablando de ese tema, usted anteriormente estaba mencionando las estructuras que habían revisado y los daños. ¿Ustedes han podido encontrar como los daños más frecuentes que estas estructuras tienen? Sí, nosotros esencialmente daños en el hormigón por producto de las filtraciones, porque con el paso del tiempo las juntas de las infraestructuras van sufriendo desgaste, entonces el agua se infiltra y va dañando el hormigón. Esto provoca también que desprendimiento de recubrimiento, acero expuesto. Básicamente son los daños esenciales que hemos encontrado. En infraestructuras que están próximas a los ríos hay muchos que presentan daños por socavación, cuando vienen las crecidas, socavan la parte de las fundaciones. En las escuelas, las famosas columnas cortas, que son las columnas cautivas. Bueno, usted tiene un ejemplo de columna cautiva aquí, columna corta, míralo ahí. Hágase de cuenta que de esa pieza de madera hacia arriba tenemos la ventana de la escuela y de ahí para abajo están los bloques donde se apoya la ventana. Entonces, hágase de cuenta que ese elemento que es la columna, el vertical, ¿verdad? Usted lo había calculado para que tuviese libre su longitud de allá arriba hasta aquí abajo, hasta el piso. Pero usted viene y me le pone ese elemento en el medio. Sí. ¿Qué pasa ahí? Usted está cautivando esa parte de esa columna. Entonces, si ella se quiere mover, ella se va a mover de aquí hacia arriba, que están sí, claro, porque tiene más. Entonces, esto va a ser así. Okay. Pero no es lo mismo hacer así desde abajo, que tiene toda su longitud, a hacer así desde aquí hacia allá arriba, donde ya usted ha reducido esa longitud. Y eso es el mal de todas las escuelas. Las columnas cortas. Okay. El efecto de columnas cortas. Efecto de columnas. Okay. Y eso tienen que los ingenieros que hacen ese tipo de infraestructura tienen que tomarlo en cuenta. Claro, por supuesto, ya hay forma de evitar el posible efecto de columnas cortas. ¿Ustedes tienen en el ONASBIE ingenieros estructuralistas suficientes para...? Tenemos a nivel nacional un grupo de ingenieros que trabajan en eso. Además, en el caso de las escuelas, ya no hay que hacer ningún número, no hay que estar evaluando nada. Con la vista ya sabemos por qué se caen y le planteamos la solución al ministerio. Bueno, ahora en la última modificación que se hizo de la ley, ya no es una responsabilidad en sí del Ministerio de Educación, ahora es una responsabilidad de la Dirección de Edificaciones Escolares, que la independizaron del MINER. Entonces ahora eso es una historia nueva que hay que comenzar a contar. Bueno. Y que también la mayoría de las escuelas tienen el mismo sistema estructural. Entonces, si tienen el mismo sistema estructural, la problemática es generalizada. Y tú dices un sistema, un tipo de refuerzo que me funciona para un módulo de escuela, me funciona para la mayoría, porque ¿qué tenemos? Pórticos y algunas son de mampostería. Entonces, ese es prácticamente el mismo sistema estructural de las edificaciones de las escuelas. Y entonces todas presentan la misma deficiencia. Nosotros planteamos una solución muy simple y muy práctica, porque la idea no solamente es reforzar la escuela, sino también movilizar un poco la economía en las comunidades. Entonces, las escuelas de un piso, ONESBIE planteó en aquel momento al ministerio, es una solución con muros de bloque, que los mismos comunitarios pueden trabajar y pueden resolverlo. Y si son de 2 pisos o 3 pisos, una solución con muros de concreto armado de 20 centímetros de espesor, que también se puede hacer ahí, porque no es una cosa sofisticada ni especializada, es simplemente un elemento que se coloque en las
escuelas Reforzamiento. existentes, Ujú. pero que tampoco sea tan fuerte que se me rompa la escuela y se quede nada más refuerzo. Entonces tiene que ser, hemos estudiado mucho para buscar la forma de que la escuela no se nos caiga encima de los niños y los profesores. ¿Eh? Y que no sea un elemento que sea tan diferente. Y Que que se permita siga- moverse si que hay- Exactamente. que se siga cayendo la escuela y se queden nada Sí, más sí, los elementos sí. ahí. ¿Eh? Esa es la idea, porque sabemos que van a sufrir daño, Sí. pero no podemos hacer todas las escuelas nuevas otra vez. Claro. Aquí hemos identificado 16 tipos de De modelos de escuela. Ok. Hay 16 tipos de modelos de escuelas y generalmente esos modelos que fueron construidos, ingeniero, antes del 2010, ¿no? Sí, Son los que tienen estos grandes problemas que se plantean de columnas cortas, que nada más que tengan 2 líneas de resistencia, es decir, lo que se le llama en la ingeniería estructural falta de redundancia. Es decir, en un eje, nada más que hay 2 líneas de resistencia, no son 3, que son el mínimo que se espera que de forma segura tenga una edificación. o sea, por ejemplo, este salón es una escuela. Ujú. Entonces, el ingeniero está explicándole que cada elemento de eso es una línea de resistencia en esa dirección. Y aquí cada elemento de esto es otra línea de resistencia. Pero el reglamento después del 2011 dice que tiene que tener mínimo 3. 3. Ujú. Claro, para que sea más fuerte. Sí, porque si falla, como dicen, en una mesa, si falla una pata no se cae. Es decir, si falla un eje, no se va a caer la edificación. Ujú. Siempre queda uno de Siempre van a Claro. quedar 2 cuando hay 3. Pero Y sí, dentro de todo ese diagnóstico, esa evaluación que ustedes han hecho, ¿cuáles son las entidades que ustedes piensan que hay que prestarle mayor atención para evitar estos problemas? Bueno, el asunto es O sea, que no aunque debe- me no- diga institución, que no sino, debemos- por ejemplo, no. puente o escuela. No, o sea, ¿qué es lo que hay que prestarle? número uno, lo existente en general. Necesitamos evaluar nuestros puentes, carreteros, de nuestras autopistas principales, ¿verdad? Los que tienen la responsabilidad de mantenerse en pie para poder mantener la comunicación. Claro. Todos esos puentes peatonales que tenemos aquí en la ciudad, todo eso hay que evaluarlo, Claro. porque no podemos darnos el lujo de que en la 27 se nos caiga uno, en la Kennedy se nos caiga otro y no sabemos por dónde vamos a salir ni entrar. Nosotros tenemos un plan piloto, por ejemplo, tomamos casi 3.000 edificios que tiene el sector de Naco y los levantamos uno por uno. ¿Para qué? Porque a esos edificios le estamos haciendo la evaluación visual para detectar vulnerabilidades. Vuelvo y digo, ¿para qué? Necesitamos saber cuáles de esos edificios eventualmente podrían colapsar o sufrir daño a la hora de un terremoto. Entonces esa calle la hacemos así, mire, le ponemos una cruz, por aquí no se va a poder pasar. Y cuando usted hace ese crucigrama, Claro. o ese rompecabezas, como le queramos llamar, entonces vamos a saber cuáles son las calles que probablemente van a estar disponibles para Las pasarle la evacuaciones. información al 911, De la evacuación. porque el 911 está dispuesto a salir con sus Y meterse equipos en y no una- llega nunca. Es un problema. Y no llegar. Y no llegar. ¿eh? Y hay que tener en cuenta que en los terremotos, como se vivió en la tragedia de hace meses, el número de muertes es exponencial en función del tiempo que tú tardas en rescatar a la persona. Pero yo escuché a Osiris, que es geólogo, ¿no? Ujú. Decir que la zona de Naco y Piantini eran de las zonas más, porque están asentadas en roca, como más seguras. Pero él se le olvida decirle que esa roca es totalmente llena de cavernas y oquedades. Ay, padre. Esa no es la roca de los libros que se refieren al escudo que hay en Nueva York, por ejemplo. No, ¿Eh? porque Entonces, las ¿qué rocas pasa? aquí son calisas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Ay, padre.
que nosotros, como no tenemos investigación, no tenemos prácticamente esa cultura, nuestras universidades están en cualquier cosa menos en investigar, cogemos las rocas que dicen los códigos internacionales, cuando es roca, roca, cuando es esto. Últimamente ya con el asunto de la determinación de las velocidades de onda, ya sabemos que en función de la velocidad que tarde la onda en pasar por ahí, clasificamos si es más dura, si es más blandita, si es suelo, entonces, en ingeniería sismo resistente hay lo que se llama interacción suelo-estructura. Es decir, ya usted sabe, cuando viene un terremoto, se da un terremoto, por ejemplo, el que hablábamos, al oeste de la isla, ya estimamos lo que puede pasar aquí. Entonces, a ese suelo se le pone ese terremoto, se le pone el edificio arriba y bueno, entonces ya usted está subiendo y bajando como se hizo aquí en el edificio Nuevo Centro. Entonces, se puede, todo se puede, no todo se debe. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos en este país? No seguir construyendo vulnerabilidades. Nosotros no podemos seguir construyendo escuelas como la construimos, que le aplicamos un nuevo código a las escuelas del 2011 para acá, pero sucede que le metemos la columna corta. Entonces, ¿de qué te sirve a ti el fuñido código y el tú meterle tres líneas? Mucha responsabilidad tiene también el ayuntamiento que da los permisos de construcción. Pero el permiso de construcción no tiene nada que ver con la estructura. Con la estructura. Ellos lo que dan es el uso de suelo. Okay. Es uso de quien tiene que ver con la estructura es el MIBET. Entonces sucede que como obra pública es que calcula las escuelas, obra pública no deja que, no somete su plano a ser evaluado. Y eso es uno de los problemas que también necesitamos resolver interinstitucional en los edificios, en las instituciones públicas, que cada uno hace su cosa y entiende que porque la hizo y es del Estado, el otro no te la tiene que revisar, y aquí hay un organismo que tiene que revisarlo todo. Claro. Entonces, son muchas cosas y sabemos que no lo vamos a resolver todas. Ahora, ¿cuál es el mensaje claro? El mensaje claro es: necesitamos sensibilizarnos, necesitamos ser humildes y necesitamos ser abiertos. Aún tenemos tiempo. Yo voy a hacer una última pregunta para no cansarlos más. Y es que a mí me llama mucho la atención cuando uno va de Barahona hacia Pedernales, el puente Caimán, que se cae cada rato y se derrumba todo eso. Ustedes los han visto, ¿verdad? El derrumbado. El derrumbado, sí. Por ahí. Sí. ¿Qué pasa ahí? Porque eso no siempre se va cada rato, ese problema, y como que no hay una solución como firme para eso, porque es que las montañas están llenas de agua. Desde que caen esas aguas, que esas rocas van ahí, todo eso se va. Yo vi hasta un tractor que se fue mar abajo. Hay 3 propuestas para resolver eso. Ustedes los tienen ya. Hay una, no nuestra, ¿no? Del Ministerio de Obras Públicas. Sí. Sí, yo participé por una invitación que se me hizo y por eso le puedo decir. Una es el refuerzo de esa zona, que hay muchísimos procedimientos que se han utilizado aquí, se usan en otros países para estabilizar el talud. Hay otra propuesta que es un túnel, pasar por debajo. Y hay otra propuesta que aparentemente es la más atractiva y que se podría combinar con el sector turístico que se va a desarrollar, se está desarrollando en Pedernales, que es un viaducto, o sea, es un puente que venga bordeando el mar, que sería un atractivo turístico, pero ahora mismo no hay ninguna que yo sepa, no hay ninguna decisión. Eso cada rato. Sí. Okay. Con relación a las instituciones que ustedes suelen revisar, ustedes mencionaron que muchas veces es porque los usuarios, ustedes ven como que hacen llamados y hacen chequeos de esas instituciones. Recientemente se ha dado que muchas personas han hecho videos en las redes sociales de las condiciones en las que se encuentra el metro. No sé si esa institución también ha sido revisada por ustedes en algún momento y han presentado soluciones. No, nosotros fuimos invitados a una visita al metro de los Alcarrizos.
como comisión, o sea, la comisión, no como ONESBIE, porque ONESBIE no se ocupa de edificaciones en construcción ni edificaciones nuevas. O sea, eso no está en el decreto nuestro, no es una función nuestra. Pero donde quiera que nos llaman, ahí estamos. Y últimamente, como bien decían Floriana e Iván, ha habido un desbordamiento de solicitudes impresionante. Y es el mejor momento para decir, bueno, señores, si esta oficina comienza a tener al fin la importancia y puede comenzar a aportar un proyecto de ver de qué manera entramos dentro de una ley y también de qué manera se fortalece la institución y se aumenta un presupuesto y se aumenta entonces la cantidad de profesionales calificados a nivel nacional. Nosotros, ¿qué estamos haciendo con los profesionales nuestros? Los mandamos a capacitarse, le pagamos becas para que se especialicen en áreas. Simplemente de los recursos que entran por evaluaciones detalladas. Si en 5 años, en 4 años y medio hemos hecho 40, ya usted sabe lo limitado que es los recursos que entran. Pero eso se ha utilizado para capacitación del personal y para también fortalecimiento del equipamiento especializado que mencionaba el ingeniero Pedro Iván, que también hay instrumentos que nosotros lo pasamos por la pared y sabemos dónde está la varilla y cuál es el diámetro de la varilla. También si hay una tubería. O sea, hemos ido fortaleciendo. Hemos adquirido drones para todas las delegaciones, porque ahora mismo usted va con un dron y te puede hacer muchísimas cosas que no se hacían antes. Ustedes tienen ingenieros, arquitectos, agrimensores, geólogos también. Geotécnicos. Ingenieros estructuralistas, claro. Sí. Ingenieros sismoresistentes. Y aquí habrán muchas edificaciones ya de esas que ya bailotean y no se caen cuando hay terremoto, porque la mayoría de los ingenieros que están haciendo construcciones nuevas te venden esa idea, porque ahora, yo creo que en 10 años, aquí serán pocas las casas que habrán, no sé, sobre todo en Naco, Piantino, y hasta en la zona oriental. Ya en Naco quedan, todo el mundo haciendo edificios altísimos. Ya en Naco lo que quedan son como 200 casas. Ay. Sí, pero y hay 3.000 edificios. Eso es lo que se ve, pero realmente la mayor cantidad son las edificaciones informales. Toda la concentración en lo que es el abanico de Herrera, en todas esas... Ese es el problema. En todos esos sectores es abismal. Sí hay un desarrollo urbano gigante que yo particularmente lo vi los otros días, y es para Santo Domingo Norte. Norte. Sí. Yo tengo mucho. Norte y este. Norte. En el este sí yo veo mucho. Por la Jacobo en ruta. Yo les invito que eso es una ciudad. Eso por ahí. Pero edificaciones altas. Edificaciones altas, sí, ya se pueden considerar altas porque ya son más de 7 pisos. Pues no sabía. Y en Santo Domingo Este ni se diga. No, eso por allá eso está. Pero hay que ver, ingeniero, hay que ver esa parte de Santo Domingo Norte. No, yo voy a verificar. La cantidad de edificaciones y áreas urbanas que... Y por ahí llueve bastante, es la zona que más llueve. Con sistemas constructivos que todavía son empleando el sistema de muros de utilidad limitada, que son, como su nombre lo dice, un sistema que todavía está sujeto a aprobación. No hay código para eso. No hay código en el país. Pues eso es un riesgo. Y son un murito de 10 centímetros en 4 pisos. Mire, tenemos una gran ventaja nosotros aquí, y es que el laboratorio está servido. O sea, tenemos todo tipo de edificaciones a nivel nacional. Cuando se jamaquee la tierra sabremos qué funcionó y qué no funcionó. El Señor nos protege. Ahora, no quiero perder esta oportunidad sin decirle que
lo último que se pierde es la esperanza Claro. y en este momento hay un proyecto muy propio que es el desarrollo del primer laboratorio nacional de estructuras cuya primera edificación estará en el campus de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago. Ahí va a estar. Sí, ya tenemos el señor rector nos cedió un área en su campus universitario y es la primera oportunidad que tendrá la República Dominicana de hacer ensayos de elementos estructurales a escala natural. Es decir, se abre para la ingeniería dominicana y para las universidades dominicanas un campo de investigación propio, donde ahí sí vamos a poder probar cualquier sistema que se quiera desarrollar en el país y sería certificado por la universidad. ¿Y cuándo Y estaría eso listo? Estamos ya a nivel de terminación de proyecto, entiéndase de los planos, y estamos ya iniciando la elaboración de presupuesto, porque eso va a ser construido sobre la base de donaciones de las diferentes empresas que producen concreto, que producen acero. ¿Por qué? Porque es un laboratorio abierto a todas las universidades del país, aunque va a ser en terrenos de Pucamaima, pero es un laboratorio para todas las universidades del país que será regenteado por ONESBIE, que es la entidad pública que junto con JICA hemos estado desarrollando el proyecto de la Agencia de Cooperación japonesa, y estamos contando con ellos para parte de la instrumentación y de la capacitación del personal que va a manejar esos equipos para tener resultados reales y veraces. Ese sí es un proyecto país que yo tengo en mi programación a más tardar inicio del próximo año iniciar la construcción de eso. A la hora que eso se materialice, quizás necesitemos un pequeño empujón de ustedes. Claro, sí, estamos aquí. Solicitando la contribución, el apoyo, la ayuda, porque definitivamente ese es un paso cuántico que podemos dar para ensayar todo lo que hacemos, porque ahora mismo todo lo que hacemos nosotros es sobre la base de códigos internacionales, que lo hemos adecuado, pero nosotros no sabemos, el blog de nosotros, cuánto aguanta cuando usted lo pone y lo convierte en una pared. ¿Qué diferencia tiene si usted le pone una columnita en el borde o si le pone una viguita arriba para amarrarlo? O sea, todas esas cosas que nosotros hacemos son importadas. No significa eso que con la capacitación de los profesionales que tenemos en el país no se hagan los ajustes para que se parezca lo más posible, pero es para que se parezca lo más posible. No estamos seguros, pero eso es un sueño prácticamente hecho realidad. Traer la investigación a la academia. Antes de terminar, yo tengo una última pregunta, y es que usted anteriormente mencionó que República Dominicana, como ningún otro país, está preparado para un terremoto, pero también me gustaría saber entonces la posibilidad que tenemos de un tsunami en este caso. Oh, pero ese es reciente. En el 2015, el Servicio Geológico Nacional hizo un estudio para tsunami en toda la costa sur. Y como ustedes sabrán, a 125 kilómetros de donde estamos sentados está la fosa de los muertos ahí en el Mar Caribe. Y según ese estudio, un terremoto magnitud 7.5 en esa zona puede provocar olas entre 15 y 20 metros de altura. Entonces usted dirá, bueno, pero ¿qué pasa? Las casas que están ahí, si tenemos esas olas, usted sabe que el mar está como 5 o 7 metros debajo, porque hay un farallón ahí en todo lo que es el malecón.
pero por lo menos 5 o 6 metros se van a meter y ahí vamos a tener inundado el hospital infantil, el Robert Reed, el hospital de la Policía Nacional, la Cancillería, y todas esas edificaciones que están ahí en el malecón. Pero lo más grave de eso es las 2 desembocaduras que tenemos, el río Jaina y el Osama. Ahí no hay farallón, ahí no hay nada. Si viene una ola de 5 o 10 metros, y sabe Dios cuánto puede penetrar hacia adentro. Hacia adentro, pues penetraría muchísimo. Lo que quede ahí no sabemos. De las cosas que también hemos comentado es ver la posibilidad de convertir en parques esa desembocadura de esos ríos. Y es un proyecto lindísimo. Parques. Claro, porque ahí no se va, ahí se dice que hay un tsunami y la gente se va y no se muere nadie. Pero ahora mismo todas esas casullas que están ahí, no sabemos cuál va a quedar en pie si hay un tsunami. Pero son problemas que a largo plazo, si hay una planificación, eso se puede desarrollar y se podría plantear. Ahora mismo lo puede ver como una locura, porque si hay quien va a estar bregando con eso, si un tsunami, sabe Dios, nunca viene, ¿no? Nunca viene. Es mejor estar preparado y que no venga. Pero así mismo le pasó que venga y no estar en listos Japón. Claro, el Japón año fue que así. usted fue, que no fue en el 2003. Precisamente pasó eso. Ellos pronosticaron una ola de 13 metros, creo, algo de eso. Pero la ola fue de 20 metros. Claro, pero eso se llevó. Y los barcos se metieron lejísimos. Y entonces, Y destruyeron todo. cuando su pronóstico, su predicción en Japón con todo el nivel de avance falló. Claro. Imagínense ahora. en Sin un prevención. lugar. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido y dar todas esas informaciones tan importantes, porque eso, ay, hasta yo me metí hasta en miedo.